que traje es un bolsón de arena. Un bolsón clásico, lo vemos en las veredas, en las obras de construcción. Es uno de los miles de bolsones que descartan las petroleras en el yacimiento Vaca Muerta para la extracción de petróleo no convencional, el fracking, una forma de fracturar el suelo. Donde otros ven basura, yo veo materia prima. Soy Ornella Basilota, hacker de la industria de la moda. ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos el término hacker? Una persona misteriosa tratando de irrumpir en un sistema, tecleando códigos indescifrables. Yo pensaba lo mismo. Y si decimos innovación, ¿qué se les viene a la cabeza? Robots, tecnología, computadoras. Y si les digo que hackear es innovar, ¿se pueden imaginar cómo? Hay distintos tipos de hacker. Está el white hacker, o hacker de sombrero blanco, que es un hacker con un perfil ético. Utiliza sus habilidades para proyectos que hacen bien a la sociedad. También está el black hacker, o hacker de sombrero negro, que todo lo contrario. Usa sus conocimientos para el beneficio personal con malas intenciones. Y el hacker de sombrero gris es un híbrido entre los blancos y los negros, no tiene malas intenciones, pero se maneja en zonas grises. El psicólogo Edward de Bono escribió un libro llamado 6 sombreros para pensar. Cada sombrero representa una forma de ver y analizar un problema. Trabajo en la industria de la moda desde hace mucho tiempo. En el 2009 fundé una marca indumentaria femenina tradicional. Con mucho esfuerzo abrí mi primer local, luego otro y otro más, después 5 franquicias, una marca con presencia en todo el país, más de 100 clientes mayoristas, un modelo de negocio casi perfecto. Pero al mismo tiempo, sin darme cuenta, fui cómplice del violento y despersonalizado cambio de la industria de la moda. Se perdió lo artesanal, los oficios, el diseño de autor. Las grandes marcas comenzaron a hacer más de 35 colecciones por año y la moda se transformó en descartable. Mi propia marca se transformó en descartable. Y el sistema se llenó de virus y empezó a fallar. Según la ONU, la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. Es responsable del 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Para hacer un jean se necesitan 7.500 litros de agua. Un jean. En el 2018 recibo una invitación a través de las redes sociales de un taller textil para confeccionar mis prendas ahí. Me cuentan de su gran capacidad de producción y era tentador. Para mí significaba más prendas en menos tiempo, más clientes, más locales. Era una locura no aceptarlo. Decido acudir a mi cita, muy entusiasmada, muy contenta. Llego, entro al taller y escucho: ¡alto, policía! Policía, migraciones, protección al menor, toda la ley allanando el lugar. Y ahí lo vi. Vi el virus. Pero no solo lo vi, lo entendí. Estaba a la vuelta de mi casa. Y yo era parte de eso. Al mismo tiempo, estaba demorada en el lugar y pensaba, tengo que buscar a mis hijos al colegio. Y la dueña del taller me dice, estamos en la misma. Y yo le dije, no, vos y yo no estamos en la misma. Pero adentro mío había algo que me decía que sí. Eso fue un clic en mi vida, se me cayó una venda. Estuve 3 noches sin dormir. Lo único que pensaba era, tengo que hacer algo, tengo que seguir haciendo esto que tanto amo y tanto me apasiona, pero de una forma distinta. Tengo que hackear la industria de la moda. Y ahí lo recordé al señor del Bono, me calcé un sombrero y en esta búsqueda de transformación viajo a Neuquén. Viajo a Neuquén en busca de fibras naturales, puntualmente la lana mohair, la lana que proviene de la cabra de Angora que habita en nuestra Patagonia, para incorporarla a la colección de invierno de ese año. La idea no me parecía muy innovadora, no me convencía del todo. No sentía esas cosquillas en la panza que sentís cuando una idea te encanta. Igualmente fue un fracaso. La lana era carísima, el modelo de negocio no lo soportaba, un desencanto. Ya a punto de irme el último día,
Por ese entonces mi papá estaba trabajando en Neuquén, en el parque industrial. Decido ir a buscarlo para volver juntos al hotel. Y ahí en el parque industrial tengo la oportunidad de conocer una planta tratadora de residuos petroleros. Algo nuevo, ¿no? Bidones, tierra, y entre otros residuos aparecen miles de bolsones, contenedores de arena, apilados, aplastados, esperando ser quemados, las big bags. Yo cuando las vi me enamoré. O sea, dije, no puedo creer que lo quemen. Un solo pozo de petróleo utiliza 30.000 toneladas de arena, que equivale a 20.000 bolsones, que se trituran y se queman, no se reciclan. Y por supuesto liberan gases de efecto invernadero y contaminan. Yo los vi y dije, esto es tela. Esto es tela, tela virgen, nueva, resistente, distinta, es tela toda para mí. Y ahí se me ocurrió todo en mi cabeza, en un minuto. Podía terminar con este modelo de producción lineal obsoleto, donde se explotan recursos naturales como si fueran infinitos, pero también se explotan personas para buscar costos bajísimos, y son estas mismas personas las que terminan pagando el verdadero precio. Y acá mi sombrero era totalmente blanco. Hackear es tener un propósito. Tener un propósito es innovar, un propósito que te mueve, que te llena, un propósito ambiental y social que crece en paralelo al crecimiento del negocio. Cuanto más mochilas, bolsos, carteras vendo, más residuos puedo reciclar y más trabajo genuino y decente en cooperativas textiles puedo generar. Un nuevo paradigma de producción, más equitativo, regenerador, ético y local. Fabrico mi propia materia prima según la demanda de mi negocio, sin depender de stock de telas importadas con precios en dólares. Y lo mejor de todo fue que en 6 meses habíamos facturado lo que nunca con la marca tradicional. De repente muchas personas se habían sumado a este nuevo sistema de producción. Muchas personas se habían identificado con mi propósito. Las personas no tenían que sacrificar la ética por la estética nunca más. Éramos muchos usando el mismo sombrero. En este contexto, donde los gases de efecto invernadero aumentan año a año, revertir el efecto del cambio climático es urgente. Pero antes, tenemos que resetear nuestra cabeza, nuestro cerebro, de esas ideas y pensamientos que nos hacen tomar decisiones automáticas. Tenemos que vaciar el disco rígido y darle espacio a ideas nuevas. Porque el planeta necesita cambios, el planeta necesita innovación. El planeta necesita muchos hackers. Y vos, y vos, y vos, y vos. ¿Qué sombrero te vas a poner? Muchas gracias. Gracias.